Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en relaciones internacionales, el politólogo y profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, licenciado Juan González. Muchísimas gracias por el tiempo. Don Federico, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí. Fíjese, con usted es bueno aprovechar este tema, el panorama geopolítico, cómo se mueve el ajedrez y cuál es la composición que tiene el ambiente actual. Cuando se cree que la guerra de Medio Oriente va a cesar y va a haber alguna avenencia, un acuerdo, algún consenso acerca de los pasos a seguir, las cosas lucen complicadas. El estrecho de Hormuz sigue generando muchos conflictos, muchas contradicciones. Un mar proceloso rodea esa bahía que es de gran estrategia e importancia a nivel mundial por lo que significa para el mercado del crudo. Ahí pasa el 20% del petróleo mundial. Se dijo en principio que cesaba la guerra. El propio presidente Donald Trump lo anunció. Sin embargo, parece que el ambiente se torna enrarecido, sigue enrarecido y no se vislumbra por el momento ningún tipo de solución a la situación. ¿Cómo usted refleja el ambiente actualmente? Bien, bueno, como usted expresaba, la expresión más oportuna, usted mencionó que no se vislumbra una solución al conflicto. Entonces la expresión más oportuna es que hay mucha incertidumbre sobre un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. Estamos ante un conflicto que es el conflicto que ha generado la mayor crisis energética desde la guerra del Yom Kippur en 1973. El mundo está sufriendo el impacto del aumento de los precios del petróleo y de otros combustibles, porque al final, cuando el petróleo aumenta de la manera que lo ha hecho, cuando inició el conflicto estaban promediando unos $60 y estos 69 días de conflicto, el promedio del barril de crudo está en torno a los $95. De manera que estamos ante una realidad que está impactando enormemente las economías mundiales y la República Dominicana no es la excepción. Por ejemplo, la República Dominicana en el presupuesto de este año 2026, aprobado bajo la ley 99-25, estableció subsidios para el sector eléctrico y para los combustibles consolidados en alrededor de 110.000 millones de pesos. Sin embargo, este conflicto ya ha provocado que el gobierno haya destinado alrededor de 100.000 millones de pesos. De manera que el gobierno ha tenido que hacer erogaciones extraordinarias para poder enfrentar esta crisis y mantener la estabilidad de los precios y del país en sentido general. O sea que estamos ante una situación que es sumamente compleja y que no se vislumbra, como usted lo expresaba, una solución inmediata al conflicto. Porque el conflicto tiene dos aspectos que hay que destacar. Por un lado, está la rivalidad entre las grandes potencias, especialmente entre China y Estados Unidos, que se refleja en el conflicto, y por el otro, la rivalidad de las potencias regionales, como el caso de Irán versus Israel o Irán versus Arabia Saudita. Entonces, ese elemento hace que el conflicto sea complejo y difícil de llegar a un acuerdo. En el caso de Israel, Israel tiene una doctrina, que es la doctrina que surge tras la creación de su Estado en 1948, formulada principalmente por el primer jefe de gobierno que tuvo Israel, David Ben Gurión, que es la doctrina de la amenaza existencial. Luego esa doctrina, en la década de los 80, va a ser ampliada por el primer ministro Begin. Y entonces la doctrina Begin plantea lo siguiente, que Israel no va a permitir que ningún Estado en Medio Oriente que sea hostil a Israel
pueda dotarse de armas de destrucción masiva. Por ese motivo, en el año 1981, Israel atacó un reactor nuclear que tenía la Irak de Saddam Hussein. Posteriormente, en el 2007, hizo lo propio con Siria. Entonces, ahora tenemos el conflicto con Irán. Entonces, el programa nuclear es el nudo gordiano de este conflicto. Israel y Arabia Saudita realmente no desean que Irán tenga un programa nuclear, ni siquiera con fines pacíficos, porque consideran que si logra Irán dominar esta tecnología, en el tiempo pudiera dotarse de un arma nuclear. Y para Israel, como hemos dicho, un arma nuclear representa una amenaza existencial. Y para Arabia Saudita, una espada de Damocles. Por eso incluso Arabia Saudita ha dicho que si Irán se dota de un arma nuclear, también ellos se dotarán de armas nucleares con la alianza que tienen en el ámbito militar con Pakistán. Esto también ha tenido un reflejo, un impacto en la geopolítica a nivel de Oriente, Occidente y Europa. Por ejemplo, tenemos la reacción de Francia y España al conflicto del Medio Oriente. De hecho, también el Vaticano se ha pronunciado y se ha habido un poquito de crispación entre el lenguaje del Papa y Donald Trump. Pero también Alemania ha tenido su pronunciamiento acerca de una fragmentación en el discurso y en la posición en materia geopolítica. ¿Cómo usted refleja esta coyuntura? Sí, bueno, en el caso Europa y Estados Unidos, especialmente en el primer mandato de Trump y ahora en su segundo mandato, han comenzado a tener cierto distanciamiento en cuanto a sus intereses. Se están bifurcando los intereses de Europa y de Estados Unidos. En principio, porque la principal preocupación de la Unión Europea es Rusia. Rusia para la Unión Europea es su principal amenaza en el ámbito de seguridad. Esto tras la invasión a Ucrania. Por el otro lado, Estados Unidos considera como su principal preocupación el ascenso de China. Entonces, los europeos no quieren acompañar a Estados Unidos en el enfrentamiento con China abiertamente. Pero Estados Unidos no desea acompañar a los europeos bajo la administración Trump en la lucha contra Rusia. Por eso, cuando Trump llega, reduce drásticamente la asistencia militar a Ucrania. Entonces, ese elemento está creando una fricción en las relaciones transatlánticas agudizada por otro aspecto. Y es que Europa, ante el temor de que Estados Unidos en un futuro deje de ser su paraguas de seguridad, entonces potencias como Alemania han decidido impulsar su desarrollo en el ámbito del complejo militar industrial. Esto le preocupa a Estados Unidos y especialmente a ese sector del complejo militar estadounidense, porque si en Europa si la Unión Europea logra desarrollar su propio complejo militar industrial de manera autónoma a los Estados Unidos, entonces Estados Unidos pierde un gran mercado. Y ahí entra el punto de mayor fricción en las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Europea. Por ese motivo, ese enfrentamiento que observamos entre el jefe de gobierno de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente Trump, Friedrich Merz dijo que Estados Unidos estaba siendo humillado en Irán, porque además Europa ha sido la más afectada con la guerra entre Estados Unidos e Irán por el tema de los recursos energéticos. Y la respuesta que Trump le ha dado es el retiro de 5.000 soldados que tiene en bases en Alemania, como una respuesta de mostrarles que está retirándole el apoyo y que no está a gusto con las declaraciones del jefe de gobierno de Alemania. Entonces, esa situación se está expresando, o sea, estamos observando una bifurcación. En el tiempo eso no es positivo para Estados Unidos, porque Estados Unidos, para poder proyectar poder,
necesita de la alianza con las potencias europeas, así como con las potencias asiáticas, como el caso de Japón, que son clave para proyectar poder. Bueno, la Guerra Fría, Estados Unidos creó una estructura en la cual manejó la parte económica con Japón y Alemania y la parte de seguridad con Reino Unido y Francia. Esa fue parte de su estrategia y fue su fortaleza para lograr derrotar a la Unión Soviética en la carrera armamentística. ¿Qué papel estratégico entonces pinta Rusia en este conflicto que, por ejemplo, Vladimir Putin ha bajado la intensidad frente a una probable confrontación a la posición de los Estados Unidos? Sí, bueno, Putin busca sobre todo que Estados Unidos reduzca las sanciones que ha impuesto a Rusia. Rusia tiene más de 10.000 sanciones y esto ha afectado enormemente la economía, a pesar de que 2022, 2023, 2024, Putin destacaba, o el gobierno de Rusia destacaba el crecimiento por encima del 4%. Sin embargo, a partir del año pasado, Rusia comenzó a crecer por debajo de un 1%. Y esto es porque ya la economía de guerra ya entró en una etapa de agotamiento. Rusia está gastando 7.5% de su Producto Interno Bruto en defensa. Este año, en el 2025, gastó 190.000 millones de dólares. Y el gasto en defensa es proporcionalmente opuesto al gasto social. Entonces, esa situación está lastrando la economía de Rusia y sectores estratégicos, porque tiene que dedicar muchos recursos para poder mantener el financiamiento a la guerra y evitar tener pérdidas significativas, porque Ucrania ha logrado, con el apoyo principal, primero con Estados Unidos bajo la administración Biden, y luego, ahora, tras la llegada de Trump, quienes han asumido ese rol han sido Alemania y Reino Unido. Ucrania ha logrado desarrollar la industria de los drones. Ucrania está fabricando más de 1 millón de drones al año. Y esos drones han sido significativos para frenar el ascenso de Rusia. Fíjense que Rusia hoy controla menos territorio en Ucrania que lo que controlaba en abril de 2022, porque el desarrollo de la industria de los drones en Ucrania ha sido vital para poder frenar el ascenso de Rusia. Incluso en el contexto ahora de la guerra con Irán, que Irán ha desarrollado unos drones muy eficientes, que son los tipos Shahed, que de hecho le envió miles a Rusia, pero los ucranianos desarrollaron un tipo de dron para cazar a esos drones Shahed iraníes. Por eso, cuando inicia el conflicto con Irán, el presidente Zelensky se comunica con algunos países del Medio Oriente, como Emiratos Árabes Unidos, y le ofrece apoyo desde ese punto de vista para poder detener los ataques de Irán con los drones que ha desarrollado Ucrania. O sea, se ha convertido en una potencia en el ámbito de los drones. En este frente abierto, Trump ha tratado de echarle agua al vino, buscando una avenencia entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, al parecer el conflicto se ahonda más. Otro frente abierto más en el conflicto bélico y geopolítico. Sí, por lo que expresábamos anteriormente, la Unión Europea, encabezada por Alemania, considera a Rusia como su principal amenaza tras la invasión a Ucrania en el 2022. Entonces, la Unión Europea no está de acuerdo con una negociación en la que se ceda territorio de Ucrania a Rusia. O sea, los europeos consideran que Rusia debe salir de manera incondicional de esos territorios y luego llevar a cabo negociaciones en las cuales, por ejemplo, la región, que eso se planteó en los acuerdos de Minsk, que las regiones que están ocupadas actualmente queden como regiones autónomas, pero bajo la soberanía de Ucrania. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el politólogo, experto en relaciones internacionales y catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas de la UAS, el licenciado Juan González.
desde que llegó al poder en el 16 de mayo de 2020, ha mantenido una relación muy estrecha con los Estados Unidos y esto ha sido beneficioso para la República Dominicana en el sentido de que Estados Unidos es un socio económico estructural. Estamos conversando aquí en Esferas del Poder con el politólogo, catedrático, experto en relaciones internacionales, el licenciado Juan González. República Dominicana está frente a este vórtice que se origina a nivel internacional. El gobierno ha tenido que reunirse con los distintos sectores para concientizarlo y socializar las medidas adoptadas para mitigar el impacto de la guerra del Medio Oriente. ¿Cómo usted ve a República Dominicana, a su posición y al manejo frente a este intrincado ambiente geopolítico? Porque teniendo República Dominicana como principal socio, principal aliado a los Estados Unidos y teniendo a países con los cuales también República Dominicana tiene relaciones, con Rusia, con China, etcétera, estamos caminando frente a una filosa navaja. ¿Cómo usted observa el comportamiento del país en el manejo geopolítico? Bueno, en el caso de la administración del presidente Abinader, en cuanto a las medidas internas para enfrentar esta crisis, han sido medidas acertadas. Se ha reunido con los distintos sectores para consensuar y lograr puntos de acuerdo, porque como expresamos, es una de las crisis más agudas en el ámbito energético que enfrenta el mundo tras la guerra del Yom Kippur. En el ámbito de las relaciones con Estados Unidos, bueno, el presidente desde que llegó al poder en el 16 de mayo de 2020 ha mantenido una relación muy estrecha con los Estados Unidos y esto ha sido beneficioso para la República Dominicana en el sentido de que Estados Unidos es un socio económico estructural. ¿Por qué decimos que es un socio económico estructural? Bueno, porque en el pasado año 2025 a la República Dominicana ingresaron 23.500 millones de dólares desde los Estados Unidos por concepto de remesa, de turismo, de exportaciones y de inversión extranjera. Es decir, nosotros de cada 100 dólares que ingresan a la República Dominicana, 50 llegan desde los Estados Unidos. Pero además, el 84% de todo el petróleo y productos refinados que consume la República Dominicana llegan desde los Estados Unidos. Es decir, tenemos una dependencia económica estructural y también energética. Y como expreso, las relaciones que ha mantenido el presidente Abinader han sido unas relaciones estrechas, muy buenas, muy sólidas, y eso se ha manifestado a través de estos 6 años de gobierno que tiene el mandatario. Navegando en este ambiente proceloso, en el horizonte no se ve una detención de la guerra. Bueno, hasta ahora hay un punto que sigue siendo el punto más complejo, como señalamos anteriormente, que es el programa nuclear. Irán considera que desmantelar su programa nuclear representa una humillación y que además afecta a su soberanía, que es lo que Israel, como decíamos anteriormente, y Arabia Saudita desean. En el caso de Estados Unidos es importante declarar que Estados Unidos pudiera llegar a una negociación manteniendo un programa nuclear vigilado sobre todo por la Organización Internacional de Energía Atómica, o sea, con un buen monitoreo, porque la preocupación principal de Estados Unidos es el ascenso de China. Y Estados Unidos lo que busca más que todo en este conflicto es un régimen que esté alineado a sus intereses, como pasa en Venezuela y como puede pasar en Cuba en un futuro no muy lejano. Estados Unidos, lo que observamos es que la administración Trump está dando continuidad a lo que la administración Bush inició
tras los atentados del 11 de septiembre, que el 29 de enero de 2002 pronunció un discurso y dijo que había un conjunto de países que representaban un eje del mal, porque estos países buscaban armas de destrucción masiva y además apoyaban el terrorismo. Pero estos países tienen una característica, que son o están ubicados en zonas estratégicas, como el caso de Siria, que hoy está cercano a Estados Unidos. O sea, el derrocamiento de Bashar al-Assad fue vamos a decir, un golpe geopolítico para Rusia. Y en el caso de otros países como Irak, Irán, Libia, son actores que desde el punto de vista de los recursos, especialmente el petróleo, son fundamentales para la estrategia que tiene Estados Unidos de controlar estos recursos como forma de mantener su liderazgo a nivel mundial. Entonces, lograr un alineamiento que el régimen esté alineado más a los intereses de Estados Unidos y más distanciado de China en este contexto de esa rivalidad que estamos observando en el mundo de hoy, porque cada vez más la rivalidad entre China y Estados Unidos se va acentuando. A pesar de que vemos, incluso el presidente Trump tiene una visita pautada para mediados de este mes de mayo, es decir, 14 y 15 de este mes, pero aún así esa rivalidad es una rivalidad sistémica y no va a detenerse, porque compiten en varios ámbitos, especialmente en el ámbito económico, en el ámbito tecnológico y en el ámbito de la defensa. Entonces, esa competencia entre China y Estados Unidos en esos ámbitos lo lleva a tener ciertas acciones que tienen impacto en el resto del mundo. Estados Unidos busca controlar el petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque China es el principal importador de petróleo. Está importando aproximadamente, el año pasado, en promedio, la importación diaria de China fue de 11.5 millones de barriles al día. Y de esos 11.5 millones de barriles al día, alrededor de 5.5 millones de barriles lo importaba desde el Medio Oriente. Ahora, por las interrupciones que se han producido por el conflicto y sobre todo la situación del estrecho de Hormuz, China ha aumentado la importación desde Rusia. Sobre todo porque Estados Unidos le levantó algunas sanciones a Rusia para poder equilibrar un poco el mercado. Después de la captura de Maduro en Venezuela, los Estados Unidos han puesto a Cuba en la mira. Es decir, que actualmente tiene su barba en remojo. En una reunión que sostuvo el presidente Donald Trump con el presidente Lula da Silva, Lula le inquirió al presidente Trump sobre si había alguna intención de intervenir a Cuba. Sin embargo, Donald Trump le dice que no, pero Cuba ha tenido una reacción frente a la posición de los Estados Unidos que pretende producir un cambio de régimen ahí. ¿En qué posición estaría actualmente esa ficha del ajedrez estadounidense? Sí, bueno, como usted bien lo expresa, lo que se está evidenciando es que Estados Unidos en Cuba está buscando una transición política hacia un régimen que esté más alineado a sus intereses. Porque, repito, como hay una lucha geopolítica entre China y Estados Unidos lo que busca es frenar el ascenso de China, y sobre todo aquí en América Latina y el Caribe, es una zona muy estratégica para Estados Unidos, y tener un régimen o un gobierno que esté alineado a los intereses de Estados Unidos es sumamente importante, y en ello están trabajando. Ahí lo que hemos visto, las informaciones que se han publicado en medios estadounidenses, es que, por ejemplo, el nieto de Raúl Castro, Raulito, que le llaman el Cangrejo, conjuntamente con Marco Rubio, son los que están encabezando las negociaciones hacia una posible transición del régimen en Cuba. Entonces, es muy probable que en los próximos años en Cuba se produzca una transición
política, porque Cuba está asfixiada económicamente. La captura de Maduro y el hecho de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, esté alineada a los intereses de Estados Unidos, ya Cuba no recibe los subsidios, las subvenciones y el petróleo que le enviaba Venezuela cuando estaba Maduro gobernando. Entonces, Cuba está en una situación muy delicada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista energético, y no puede sostenerse por mucho tiempo. Entonces, esa presión que Estados Unidos está ejerciendo son presiones coercitivas desde el punto de vista económico, que obligan al régimen, o sea, a los líderes a tomar decisiones en la línea que Estados Unidos busca. Von Clausewitz, el general prusiano que escribió el libro De la Guerra, expresa que en su obra que la guerra no es más que un acto de violencia a través del cual se busca imponer al contrario la voluntad mediante el uso de la fuerza. Entonces Trump, por un lado, utiliza la fuerza militar y por el otro la fuerza económica. En el caso de Irán, en esta fase, está utilizando, además de la fuerza militar, la fuerza económica. Le ha bloqueado las exportaciones de petróleo a Irán. Irán no está exportando petróleo. Entonces, eso está asfixiando la economía de Irán. Entonces, con Cuba, de igual manera, se está aplicando una medida muy similar. O sea, ese bloqueo y esas sanciones asfixian la economía y llevan a que el liderazgo tenga que repensar esas relaciones con Estados Unidos. ¿Puede haber entonces un Venezuela en Cuba? Sí, eso es lo que se percibe, claro, con una dinámica distinta, más negociada, porque en Cuba hay una realidad y es que hay un punto que no tiene Venezuela, y es que cuando se produce la revolución en 1959, muchas de las propiedades de cubanos y de estadounidenses fueron expropiadas, fueron incautadas, pero no se pagó el precio sino que se incautaron, quedaron incautadas en manos del Estado, fueron estatizadas. Entonces esas propiedades, los descendientes, algunos ya fallecieron, otros están todavía ahí, exigen que sean devueltas. Entonces eso es parte de la negociación, que sabe que Cuba debe devolverle esas propiedades en esa transición a los cubanos que tenían esas inversiones y a los estadounidenses también. Lamentamos que el tiempo haya terminado con temas que quedan en la agenda por discutir, preguntas abiertas, respuestas pendientes, esferas de poder. Siempre será un canal abierto para una próxima comparecencia suya para abordar apropiadamente estos temas, como muy bien usted lo ha hecho. Muchas gracias, don Federico. Para mí es un honor estar presente en este programa. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo, experto en relaciones internacionales y catedrático de Ciencias Políticas de la UAS, el licenciado Juan González. Proseguimos con nuestro contenido.